y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Vamos a bendecir a Jesús. Tome su lugar. Gloria al Señor Jesús. Vamos a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Póngase cómodo. Gloria al Señor. Y vamos a ir a la Escritura. Quiero hablarles acerca de la filosofía de Jesús. Amén. Quiero decirles que la filosofía de Jesús, creo que el Señor tiene muchas, pero una de las principales filosofías de Jesús es hacerte crecer. Amén. Una de las cosas que Dios anhela es hacer crecer a la persona o al creyente. Entonces, la filosofía de Él ha sido siempre hacerte crecer. Y cuando leemos esta escritura, usted encuentra que el escritor dice que el Señor os haga crecer y abundar. Y va a encontrar otros versículos donde habla acerca de que es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien hace crecer a la gente. Es Dios quien levanta a la persona del suelo, de una posición, de un lugar, de una condición, y Él es el que toma a esa persona, la levanta y la pone y le da honra. Amén. La hace crecer. ¿Están conmigo? La filosofía de Dios ha sido desde los antiguos tiempos, ha sido y seguirá siendo el hacerte crecer y bendecirte. Él se lo dijo a Abraham y se lo afirmó directamente. Vea usted que desde los antiguos tiempos Dios se ha interesado porque la gente o su pueblo crezca y abunde. Amén. Abunde en todas las cosas, en que Dios lo enriquezca, en que Dios lo lleve hacia una condición mejor. Y miramos que en los antiguos tiempos ha sido y será siempre esa filosofía de Jesús, de hacer crecer a sus hijos. Él le dijo, amén, a Abraham clarito, en Génesis 48:4, le dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe, o sea, como linaje de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Usted ve, en el antiguo tiempo Dios se manifiesta para hacer notorio que la filosofía de Él es siempre que alguien crezca en todas las áreas, de que alguien en alguna manera sea mejor cuando cree en Dios Todopoderoso. ¿Escuchó? Así es que usted mira a Dios en los antiguos tiempos, lo va a mirar hoy y lo mirará mañana, que está interesado en que su iglesia crezca, en que sus hijos crezcan. Existen muchas maneras de crecer en la vida. Existen maneras en que uno puede crecer en la trayectoria de tu vida. Y cuando usted lee en la escritura, se dará cuenta que el mismo Jesús creció, dice la Biblia. Dios lo hizo crecer tremendamente. Pero la Biblia dice en Lucas 2:52, le estoy dando versículos para que afirme esto. Y Jesús dice crecía, digan conmigo, en sabiduría. Una vez más, crecía en sabiduría, estatura, en gracia con Dios y con los hombres. Así es que la escritura dice que Jesús creció en muchas áreas. Amén. Él vino con un mensaje y la Biblia afirma que Él creció en las áreas que acabamos de mencionar. En sabiduría, refiriéndose a conocimiento. Amén. Dios se puede hacer crecer como ha hecho crecer a muchas personas. Dios ha hecho crecer a personas del vulgo, gente ordinaria, que Dios la hace gente extraordinaria. ¿Oyó? Dios le ha dado sabiduría, ha crecido. Y cuando mencionamos que Jesús creció en sabiduría, podemos hacer alusión que creció en conocimiento. Digan conmigo, conocimiento. También creció en estatura.
creció físicamente. Amén. Él tenía buenas cualidades. Físicamente se guardó mucho. Físicamente tenía una condición muy favorable, muy excelente. Por eso es que la Biblia hace mención que crecía en estatura, porque también prosperó o creció en esa área físicamente. Y también cuando menciona que la gracia creció en gracia para con Dios, es que creció, podemos hacer alusión que creció espiritualmente. ¿Escucharon eso? Creció espiritualmente. Espiritualmente iba creciendo, porque por eso que a los 12 años los doctores de la ley se sorprendieron cuando vieron a un chiquitín de 12 años explicando la palabra de Dios con una autoridad suprema. Ellos se quedaron atónitos, sus padres se quedaron sorprendidos de ver que Jesús a sus 12 años podía ya interpretar la palabra de Dios. Creció espiritualmente. Digan conmigo, espiritualmente. ¿Usted ve el crecimiento? La gracia para con Dios creció espiritualmente y también creció, dice, Dios le dio gracia, creció en la gracia para con los hombres. O sea, en otras palabras, podemos hacer alusión que creció socialmente. ¿Están conmigo? Creció en relaciones. Usted ve a un Jesús. No veo a un Jesús cohibido, creído, orgulloso. No, ve a un Jesús relacionándose con todo mundo. Ve a un Jesús que ha crecido socialmente. Ve a un Jesús platicando con pecadores, con prostitutas, con doctores, con magistrados, con gobernadores. Él socialmente creció también. ¿Están conmigo? Así es que cuando usted ve todas estas fases, se da cuenta de que Jesús creció. Y creció en todas estas áreas. Entonces, podemos decir que la meta de Jesús es hacer crecerte a ti. Es que tú crezcas, hacerte mejor cada día. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía de Dios. Es hacerte crecer. Digan conmigo, yo creceré. No porque el pastor lo diga, sino porque Jesús está interesado en que tú crezcas, en que tú vayas a un nivel cada día mejor. Ese es Jesús, esa es su filosofía. Y ahora escuche esto, porque cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de crecer en algo, tenemos que entender que crecer significa ser de lo ordinario algo extraordinario. Eso es crecer. ¿Escucharon? Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que entender que cuando alguien crece, crecer significa tomar algo ordinario y hacerlo extraordinario. ¿Entendió? Entonces, para Dios, crecer significa tomar algo ordinario y hacerlo extraordinario. Amén. Por eso es que Jesús aconsejaba a sus discípulos dar lo mejor de sí. Jesús siempre les aconsejó y les dijo: den lo mejor de sí. Si alguien les pide cargar una milla algo, háganlo dos. Si alguien te pide prestado, amén, algo, dale también la capa. Da lo mejor de sí. Amén. Jesús aconsejaba a sus discípulos siempre a dar lo mejor de sí. ¿Entendieron? Entonces, para Dios, crecer significa que va a agarrar algo ordinario y lo hará tarde o temprano extraordinario. Eso es lo que significa para Dios. Cuando toma a alguien ordinario, lo va a hacer extraordinario. Llegará el momento en que Jesús toma a una persona, amén, y la gente habla de esa persona, y la gente lo critica, y la gente habla mal de él, y la gente no tiene confianza de él o de ella. Pero cuando Dios va haciendo un cambio, la gente comienza a ver de que él algo le está sucediendo, amén, algo le está pasando. Y cuando se dan cuenta de que ha recibido a Cristo como su Salvador,
la gente comienza a ver que esa persona ordinaria, esa persona que quizás no tenían confianza, esa persona que hablaban mal de él o de ella, ahora está cambiando, ahora está haciendo algo mejor, está dejando las malas costumbres y está tomando buenos hábitos. La misma gente da testimonio cuando uno está cambiando y Dios está haciendo una transformación en su vida. ¿Escuchó esto? Pues para Dios eso significa crecer. Pero ponga atención, porque eso es la filosofía de Jesús. Jesús parte del hecho, para que tú crezcas, parte del hecho de que tú lo necesites a Él, ¿entendió? Jesús parte del hecho de que tú reconozcas que le necesitas para que usted crezca. Él parte del hecho de la necesidad que una persona tiene cuando la persona dice: Dios mío, quiero cambiar, necesito una transformación en mi vida, necesito algo nuevo en mi vida. Cuando usted reconoce que necesita a alguien superior que usted, a un ser supremo, cuando usted reconoce que necesita a Jesús, entonces de ahí parte Dios para comenzar su vida a crecer de una manera extraordinaria. Le da un fuerte aplauso a Jesús. Ahora escuche, es importante saber ese punto, porque de ahí parte Dios. Del hecho de que usted lo necesita a Él para cambiarlo. Hay momentos en que usted está en situaciones de carácter, de conducta. Usted dice: Dios mío, no puedo cambiar esto, no puedo cambiar. Y usted está pidiéndole a Dios: ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Y de repente el Espíritu de Dios hace la obra en usted y comienza a cambiar. Pero parte Dios del hecho en que usted reconozca que lo necesita a Él para crecer, para cambiar, para ser mejor. De ese hecho parte Dios. Por eso es que cuando los fariseos lo vieron en Mateo 9:11, le doy las escrituras para que las verifique. Cuando vieron los fariseos a Jesús, le dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Ellos se sorprendían cuando veían a un rabino. O sea, la palabra maestro tenía mucho peso. Y ellos reconocían que Jesús era el maestro, pero no lo reconocían que era maestro de ellos, maestro de sus discípulos. Pero le daban el título del maestro y hacían referencia al decir: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Oigan esto. Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El hecho es, dijo Jesús, que si alguien reconoce de que me necesita, yo estoy aquí para ayudarle y sanarlo y hacerlo crecer. El hecho es que tienen que reconocer que están enfermos, que necesitan de Dios para yo poder actuar. Así que los fariseos criticaron a Jesús y Jesús les dijo: ok, ustedes no aceptan que tienen algo más que aprender, pero yo vengo por los enfermos, por los que necesitan sanidad, por eso vengo. ¿Escucharon? Entonces Jesús parte de este hecho. Y Jesús les dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a gente que se considera que se necesita de Dios. He venido a llamar a gente que cree que no puede ser mejor. He venido a llamar a gente que cree que la vida no vale nada. He venido a llamar a gente que cree que la vida no tiene sentido. Amén. Cuando ellos aceptan que necesitan ayuda de Dios, entonces yo vengo y los sano. He venido por los que están enfermos. He venido por los que necesitan crecer, cambiar, ser mejores. ¿Se escuchó? He venido por ellos. No he venido a llamar a justos, dice el Señor, sino a pecadores. ¿Por qué, pastor? Porque la filosofía de Jesús es hacer de una persona vulgar, una persona malcriada, una persona que no tiene ningún moral, hacerlo crecer y que se convierta en una persona que valga la pena. Una persona que está creciendo, que está cambiando.
Entonces Jesús dice: yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Escuchen bien esto. He venido a llamar a los pecadores. He venido a llamar a todos los que se consideran que necesitan un cambio. Aquellos que se consideran que no pueden luchar por sí solos. Aquellos que se consideran que necesitan una ayudita para ir creciendo. Aquí estoy yo, dice Jesús, para hacerlos crecer. Así es que hago énfasis en esto, que Jesús dijo: no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús viene a hacer crecer a los que le necesitan. ¿A quién viene a hacer crecer? A los que le necesitan. A esos viene a hacer crecer. Jesús viene a hacer crecer a aquellos que dicen: Señor, necesito tu ayuda. Y el primer paso, escuchen, el primer paso para crecer, ¿a quién vino a llamar Jesús? A los pecadores. Diga conmigo: ¿a quién vino a llamar Jesús? ¿A los qué? ¿Para qué? Para salvarlos. Pero viene Él a llamar a los pecadores para que se arrepientan de pecar. ¿Escucharon? Entonces Jesús viene y dice: vengo específicamente para aquellos que reconocen que están enfermos y que necesitan de Dios. Vengo específicamente para hacer que los pecadores se arrepientan de todos sus pecados. Ahora escuche bien, porque eso es la entrada. Ese es el camino de Jesús. Jesús quiere hacer crecer. Escúchame, Jesús te quiere hacer crecer, pero el primer paso es que Jesús quiere perdonar tus pecados, que te arrepientas y los dejes. ¿Escuchaste? ¿Escucharon? Para crecer primero Jesús se enfoca a que tus pecados tienen que ser perdonados, a que dejes de pecar, a que te arrepientas por los pecados que cometemos. Así es que escuche esto: el primer paso para que una persona crezca es dejar de ser un pecador. ¿Escucharon? Uno, para crecer primero, Jesús quiere que dejes, primer paso, dejes de pecar. Dejes todos los pecados. Perdonarte los pecados. Específicamente, perdonarte los pecados que traes de generación en generación a causa del pecado de Adán, el pecado original. Primeramente Dios te quiere perdonar ese pecado original de desobediencia, pero quiere que te arrepientas y dejes de pecar. Entonces, usted ve que cuando uno llega a Cristo y uno se arrepiente de corazón, comienza el primer cambio. Estoy hablando con gente que ha aceptado a Cristo en esta mañana. Comienza el cambio, porque uno se arrepiente de andar pecando en el mundo. Y cuando se arrepiente, ha iniciado para Dios un crecimiento. Estás creciendo. ¿Por qué, pastor? Porque dejaste de pecar. Estás creciendo porque has dejado tus pecados. Estás creciendo porque Jesús perdonó tus pecados. Así es que el primer paso para crecer es dejar de ser un pecador. ¿Están conmigo? Él dijo: yo vengo a llamar a los pecadores primero para que se arrepientan. Ese es el primer paso. Y verán que de aquí a cierto tiempo, verán que esos mal hablados, verán que esos que critican, verán que esas personas que pensaban mal, que eran ladrones, como ustedes dicen, eran prostitutas, verán de aquí a poco que comenzarán a crecer y ya no los verán ejercer las mismas cosas, los mismos hábitos. Les aseguro, decía Jesús, que serán otras personas porque sus pecados han sido perdonados. Les aseguro que cambiarán porque han abandonado su vida, su estilo de pecar. ¿Están conmigo? Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando dejas de pecar, no te mueres, creces. ¿Escuchaste? Cuando dejas de pecar, comienzas a crecer. Le dan un fuerte aplauso a Dios.
Después de ahí, después de que uno se arrepiente de sus pecados, escuchen bien, después que uno viene a Cristo y dice: Dios mío, me arrepiento de tus pecados, de ahí comienza el entrenamiento, Dios con usted. Desde el momento en que usted dijo: Dios, no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido por todo lo que he hecho en mi vida, perdona mis pecados, Dios los perdona, porque esa es su filosofía, ese es su grande amor. Entonces, cuando Él te perdona, después de ahí comienza con tu entrenamiento, con tu crecimiento. Entonces es ahí donde uno comienza a crecer. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía de Jesús, esa es la entrada. Y escuchen bien esto: después que Jesús les hacía un milagro a alguien, cada vez que Jesús hacía un milagro a alguien, escuchen, vea en la Biblia y se dará cuenta que Dios hacía milagros, pero después de hacerte el milagro, Él decía: hijito, no peques más. ¿Escucharon? Él hacía un milagro y le decía a la gente: no peques más. Él hacía un milagro y le decía a la gente: no peques más. Si pecas, algo peor te puede venir. Yo te hago el milagro, pero te digo: no peques más. En otras palabras le estaba diciendo: escúchame, ¿quieres crecer? Deja de pecar. He venido a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Entonces, cuando Jesús hace un milagro, sus primeras palabras, el primer consejo que vas a oír es: deja de pecar, porque yo te quiero hacer crecer. Entonces Él hacía milagros. Él levantó al paralítico, ¿están conmigo? Él sanó a la mujer del flujo de sangre, pero decía: no peques más. Él hacía tantos milagros y siempre les hacía referencia a eso. Tampoco nunca olvidaba decirle a la gente: tus pecados te son perdonados. Por eso es que los fariseos lo criticaban y decían: hey, ¿cómo es que puede perdonar pecados si solo Dios lo puede hacer? Lo que no entendían es que Él era Dios manifestado en carne, y Él decía: tus pecados son perdonados. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Él decía siempre eso? Porque allí es donde comienza a crecer la gente. La gente comienza a crecer cuando sus pecados son perdonados y Él abandona su vida de pecaminosidad. ¿Están conmigo? Entonces nunca se le olvidaba decir a Jesús: tus pecados son perdonados, hijos. Porque ahí comienza el crecimiento de uno. Dejar de pecar. Dejas tus pecados y vas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Dejas de pecar y vas a comenzar a cambiar, a cambiar, a cambiar. Dejas de pecar y vas a ser extraordinario, extraordinario, extraordinario. Dejas de pecar y Dios te va a llevar a posiciones altas, a otro nivel, te va a ayudar. Amén. Entienden ese principio, que la filosofía de Jesús es crecer, que crezcas. Pero si pecas, Dios tiene que arreglar primero cuentas con nuestros pecados, porque eso te impide crecer. Así que cuando pecamos, Dios no se va a quedar así. Tenemos que reconocer que hemos pecado para que Dios arregle el asunto conmigo, con nosotros. Entonces seguimos creciendo, seguimos creciendo. ¿Están conmigo? Le dan un fuerte aplauso a Dios. El primer cambio de María Magdalena fue cuando Jesús le ministró liberación. Escúchenme, la Biblia habla que María Magdalena tenía 7 demonios, estaba bien endemoniada. Amén. Y el cambio en María vino cuando Jesús le ministró liberación. Amén. El cambio vino cuando María Magdalena se le acerca a Jesús y Jesús la libera de 7 demonios. Amén. Y le perdona sus pecados. El cambio de María Magdalena vino a raíz de que estaba llena, cargada de pecados. No solo de pecados, sino que de demonios. 7 demonios. Estaba cargada, pero cuando Jesús la liberó, ministró liberación, vino el cambio de María Magdalena. ¿Escucharon? Vino un cambio radical en aquella mujer que estaba endemoniada, en aquella mujer que estaba cargada de pecados. Si tenía 7 pecados, yo les aseguro que era la persona más malcriada, más adicta a los vicios. Les aseguro que era la más criticona
de toda la ciudad. Les aseguro que era la persona que más malas palabras decía. Pero cuando Jesús le ministró los demonios, le dio liberación, la liberó de los demonios y perdonó sus pecados, vino un cambio radical en María Magdalena. Y usted la mira a María Magdalena, una mujer que la Biblia dice que había sido sanada de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ella cambió radicalmente cuando Jesús perdonó y liberó su vida de pecados. ¿Están conmigo? Así es que ese fue el primer cambio, señores. Ese fue el primer cambio de María Magdalena. Una mujer que nadie daba nada por ella, ahora ha cambiado. Pero Jesús comenzó perdonando sus pecados. María comenzó a cambiar a raíz de que renunció de sus pecados. Y Jesús la liberó de los 7 demonios que María tenía. Así es que usted ve a una María en Magdalena que era endemoniada. Pero después de esa liberación, después de perdonar Jesús sus pecados, es endemoniada. Jesús la hace crecer. Primero, vea usted el crecimiento, lo tengo aquí. Primero era una mujer endemoniada. Ahí comienza Dios a hacerla crecer. Luego, amén, comienza a cambiar María Magdalena. Luego ella se hizo cuerda, o sea, en su juicio cabal. Amén. Ella estaba endemoniada, dice la Biblia. O sea, era una persona quizás histérica, era una persona que no tenía sosiego. Pero luego que fue liberada, el segundo paso, Dios la estaba haciendo crecer. Jesús la estaba haciendo crecer. El segundo paso, que ya no era endemoniada, estaba en su juicio cabal. Reconocía que Jesús la había liberado. Podía pensar claramente, podía tomar decisiones. Estaba en su juicio cabal. Era una persona normal. Ya cambió, ¿verdad? Era una persona endemoniada. Hoy ya cambió. Hoy es una persona que tiene un juicio, que está en sus cabal. Luego, amén, Dios la hace crecer. La hace crecer. Luego se convierte en una seguidora a Jesús. Estaba endemoniada, tiene su juicio cabal. Ahora comienza a seguir a Jesús. Comienza a seguirlo. Comienza a crecer. Ahora usted ve a María Magdalena siguiendo a Jesús. ¿Están conmigo? Luego se convierte en seguidora de Jesús. Luego usted ve a María Magdalena siguiendo a Jesús. Luego ve a María Magdalena que se convierte en una benefactora. Digan conmigo, benefactora. Va creciendo, ¿verdad? Va creciendo, ¿verdad? María Magdalena va creciendo. Ya no es seguidora de Jesús, ahora es una benefactora. Las personas benefactoras son aquellas, amén, aquellas personas bienhechoras, protectoras, auxiliadoras, filántropo le llaman aquí, humanitarias. Se hizo una persona que sostenía el ministerio de Jesús y sus discípulos. Se hizo una persona, una mujer que estaba endemoniada al principio, pero ahora ha crecido tanto que ahora es la ayuda de Jesús y sus discípulos. Es una persona benefactora, alguien que está prestando auxilio al ministerio de Jesús, alguien que está apoyando el ministerio de Jesús y sus discípulos, alguien que contribuye a que el ministerio de la predicación siga. Está creciendo, ¿verdad? María Magdalena sigue creciendo. Usted ve a María Magdalena ayudar a Jesús y a sus discípulos en el sostenimiento de los bienes. Él era una persona que se encargaba de los alimentos de ellos. Era una persona humanitaria, auxiliadora, protectora, bienhechora. Está creciendo María Magdalena porque está cerca de Jesús, porque Jesús perdonó sus pecados al principio. Está creciendo María Magdalena. Hoy es benefactora, y cuando Cristo resucita y se va, ella, aquí endemoniada, se convierte en una vocera de Cristo y comienza a predicar el evangelio en muchas ciudades. Está creciendo María Magdalena, amén. Sigue creciendo porque la filosofía de Jesús es que tú crezcas. Le da un fuerte aplauso al Señor. Pero ahí comienza Dios. Comienza perdonando nuestros pecados, a que dejemos de pecar. Y usted va a ver a María Magdalena que creció y fue una mujer de las únicas, aparte de María, la madre de Jesús,
que llegaron al final con Jesús. En la cruz, usted ve a María Magdalena, a su madre y a Juan. La hizo crecer Jesús. ¿Están conmigo? María ha crecido mucho, ha cambiado mucho, porque estuvo cerca de Jesús. Ha cambiado tanto. Y no solo cambió a María Magdalena, sino que cambió a Pedro y a su hermano Andrés. Ustedes ven el crecimiento de Pedro. Ustedes ven a un Pedro pescador. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él comenzaba a predicar que ese era el inicio de un cambio, el arrepentimiento. Entonces Él dice que comenzó a predicar: arrepiéntanse. Y cuando Él en Mateo 4:18 andaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y los llamó y les dijo: vengan, vengan, porque de hoy en adelante, les dijo Jesús, los haré pescadores de hombres. ¿Qué eran ellos? Pescadores. Digan conmigo: pescadores. Pero su mensaje, cuando los llama a ellos, es: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Los llama a ellos. Y cuando lo llama a Pedro y a Andrés, eran pescadores. Digan conmigo: pescadores. Y yo lo titulé así: de pescador a consultor, de lo vil y menospreciado a algo sumamente cambiado, de lo ordinario a lo extraordinario. Cuando Jesús llamó a Pedro, era un pescador. Era un pescador pecador. Usted solo le borra la S y el pescador era un pecador. Pedro era un pescador pecador. ¿Están conmigo? Cuando Jesús lo llamó al arrepentimiento, Pedro era un pescador pecador. Era un pescador, pero era un pecador. Y Jesús lo llamó al arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús llama a Pedro, lo llama como un pescador pecador. Y usted ve a Pedro, cuando Pedro comienza a crecer en Dios, Dios lo llama así, queriendo perdonar sus pecados. Y luego ve a usted a un Pedro que se convierte de un pecador, se convierte en un espadachín. ¿Están conmigo? Usted ve crecer a Pedro, porque Pedro era un pecador antes. Los pescadores, amén, los pescadores, sus herramientas usted las va a ver con atarrayas, anzuelos, sí. Pero ahora ve a un Pedro convertido en un espadachín. Amén. Ya no es pescador, ahora se convierte en un espadachín. Y es donde comienza Jesús a hacerlo crecer. Era un pescador pecador, ahora deja eso, ahora viene y agarra una espada y se convierte en un espadachín. Dios lo vuelve a corregir, a enseñar, y le dice: Pedro, no es así. Tienes que aprender cómo es esto del reino. Tienes que aprender cómo se crece en el reino de Dios. No es así. Así es que usted ve a un Pedro espadachín, pero ya creció, ya dejó las atarrayas, pero tomó una espada. Y es donde Jesús comienza a corregirlo y a discipularlo. Usted ve un Pedro tosco cuando comenzó, un pescador pecador, pero va creciendo. Ahora Pedro se convierte en un espadachín. Y después de esa transición, después de que Dios lo va corrigiendo, usted ve a un espadachín y Dios lo convierte a Pedro en un pastor. Usted ve ahora a Pedro, que ya no es un pescador, ya no es un espadachín, ahora es un pastor. Donde el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Lo está convirtiendo en un pastor. Pedro está creciendo. Pedro está entendiendo que él va creciendo. Usted ve a Pedro ahora como un pastor, ya no como un espadachín,
Ahora ve a Pedro con su carácter que va cambiando, va cambiando. Por eso es que cuando venimos nosotros, venimos, hermanos, venimos totalmente arruinados de la vida, pero vamos cambiando a medida que vamos escuchando a Dios, a medida de que vamos acercándonos a Jesús, vamos creciendo. ¿Están conmigo? Ahora ve usted, se convierte en un pastor. Luego usted ve a Pedro crecer. Ya no es un pastor. Ahora Jesús lo convierte en una columna de iglesia. Ahora usted ve a un Pedro que está creciendo. Pedro creció de ser un pastor a ser una columna de la iglesia. Habían tres que eran columnas de la iglesia: Pedro, Jacobo y Juan. Pedro fue una columna. Por eso es que Cristo le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, serás una columna. Cuando te llamé, eras un pescador, pecador, pero has crecido, Pedro. Has crecido, has crecido. Porque esa, dijo Jesús, es mi filosofía. Entonces usted ve a Pedro ya convertido en una columna de iglesia. Jesús muere. Jesús le ha enseñado a crecer a Pedro. Pedro ha rectificado sus errores. Pedro ha rectificado sus pecados. ¿Están conmigo? Y luego cuando Jesús se va, deja a Pedro como un consultor, lo titulé yo. Cuando el Señor se va, usted ve a un Pedro, no con una espada, no con atarrayas, sino lo ve ahora como un consultor. Ha crecido Pedro. Pedro era un pescador, ahora es un consultor. Cuando Jesús se va, Pedro queda como un apóstol. Pero la palabra apóstol es enviado en el español. Es un enviado. ¿Entienden? Cuando hablamos de apóstol, solo estamos refiriendo a que fue enviado. Pero cuando hacemos alusión a que se convirtió en un consultor, el consultor viene de la palabra latín que significa asesoramiento. Es un profesional, voy a usar esta palabra, que provee de consejo experto en un dominio particular o área de experiencia. Y quiero hacer una reseña de que la gente que ha creído en Dios en el Antiguo Testamento, cuando la gente quería hacer algo, por ejemplo, pelear una batalla, por ejemplo, quería saber la dirección de Dios, dice la Biblia que consultaban. ¿A quién consultaban? A los líderes de aquel entonces. La gente consultaba. Entonces la gente consultaba al líder porque el líder tenía la respuesta, tenía la experiencia, él había experimentado algo, tenía dominio, tenía el consejo de aquella persona. Así es que la gente consultaba. Amén, ¿están conmigo? Entonces cuando usted ve a Pedro, pescador, nadie le hace caso, pero Dios lo hizo crecer tanto que se convierte en un apóstol, en un consultor. Entonces para el tiempo de la iglesia, la gente consultaba a los apóstoles porque ellos tenían la experiencia, no, hermanos, solo de la Biblia, sino que tenían la experiencia de haber sido cambiados de pecadores a algo extraordinario. Tenían la experiencia de haber vivido con Cristo, de haber llegado pecadores sin sentido, de haber llegado, hermanos, con una vida arruinada, pero ahora Dios los ha hecho crecer, los ha hecho cambiar. Tienen la experiencia para que cuando una persona llegue y pida consejo, ellos puedan aconsejar y decirles: Cristo cambia, Cristo te puede hacer cambiar, Cristo puede hacerte algo o alguien mejor. Entonces cuando ellos van a Pedro, Pedro es un consultor, Pedro tiene la experiencia. A Pedro le pueden preguntar: Pedro, ¿cómo hiciste para dejar las drogas? Pedro le va a decir: yo acepté a Cristo como mi Salvador, acepté a Cristo en mi vida y así pudo dejar las drogas. Pedro, ¿cómo hiciste para dejar ese carácter? Dejé que Cristo me corrigiera, dejé que Cristo me dijera: estás actuando mal, estás pecando. Entonces cuando la gente llega a consultarle a ellos, ellos tienen autoridad porque han experimentado el cambio de vida que Jesús hizo en ellos. Por eso es cuando alguien nos consulta,
acerca de Cristo. Yo le puedo decir que mi vida era un desastre, que yo era un drogadicto, pero cuando conocí al Señor, lo primero que Jesús hizo es perdonar mis pecados. Era un pecador, pero cuando yo me veo aquí, que no soy digno de predicar su palabra, digo: Dios me ha hecho crecer, Dios me ha cambiado. Así que los apóstoles no tienen experiencia solo de leer la Escritura y de decirle a alguien la interpretación, la homilética o la hermenéutica, no, sino de decirles: yo he experimentado algo poderoso en Cristo, yo he experimentado el cambio que Jesús ha hecho en mí. He tenido una experiencia con Dios, un encuentro con Dios. Era vil, era pecador, era alguien ordinario, era pescador, dice Pedro, pero ahora soy un enviado de Dios. ¿Escuchó? Usted no era digno de estar aquí. Yo no era digno de estar aquí. Éramos pecadores, pero Cristo ha perdonado nuestros pecados y ahora es alguien usted. Ahora es un servidor. Ahora predica la palabra de Dios. Ahora es un pastor. Ahora es un músico. Pero no merecía usted ni yo estar aquí. Era un borracho, drogadicto quizás, pero ahora Cristo lo ha hecho cambiar. Cristo lo ha hecho crecer, porque esa es su filosofía, iglesia. Esa es la filosofía de Jesús: hacer crecer a su pueblo. Te hará crecer, te hará crecer, te hará crecer. Pero Jesús siempre te va a decir: deja los pecados, no mires atrás. Deja tu vida de pecaminosidad, deja esos pecados, porque yo quiero hacerte crecer. Él perdona todos tus pecados y tus iniquidades. David decía: tú eres el que sana de dolencias mi alma, tú sanas mi alma, tú sanas mis heridas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere verte así, herido, fracasado. Dios no quiere ver a nadie en el suelo, fracasado, enfrascado, traumado, herido, resentido. No. Dios va a hacer un cambio en ti. Él va a hacerte crecer, iglesia. Escúchame bien. Si alguien está orando aquí, Dios va a cambiarte esa área. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar ese estatus. Dios va a cambiar esa vida emocional. Dios lo va a hacer. Lo hizo con muchas personas. Lo hizo con 12 personas del vulgo. Lo hizo con personas que estaban allí en el mundo, pero las sacó del mundo y las hizo crecer. Ahora usted mira a Pedro, no un Pedro cuando comenzó, ahora lo mira grande. Ahora lo mira que está en una posición que solo Cristo puede dar. ¿Escuchó eso? La posición solo Cristo la puede dar. El cambio solo Dios lo puede dar. Solo Jesús puede dar ese cambio. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Ya voy terminando. La principal función de un consultor es asesorar en las cuestiones sobre las que posee un conocimiento especializado. Usted puede testificar a alguien que está pasando problemas y decirle: ten confianza en Dios, porque ya lo vivió, ya pasó, ya lloró, ya esperó cierto tiempo, ya experimentó en carne propia lo que se siente estar como usted está ahorita. Pero le puede decir: ten fe, Dios te va a hacer crecer, vas a pasar ahí, de allí, de esa prueba vas a pasar. ¿Por qué? Porque uno ya experimentó, tiene conocimiento, experiencia de las cosas que ha pasado, pero que Dios lo ha hecho crecer, y estamos de pie por la gloria de Dios. Y voy a terminar con esto, porque los apóstoles tuvieron que seguir, iglesia, tuvieron que seguir. Escúcheme, la gente, toda la gente venía así dice la Biblia, le ponían las cosas a los pies de los apóstoles, consultaban. Y les voy a hacer mención esto.
en cierta ocasión la iglesia estaba pasando una situación que estaban desatendiendo a las viudas, amén. Entonces la gente fue a consultar a los apóstoles que qué iban a hacer, y ellos dijeron: escojamos 7 varones con el Espíritu Santo. Y es ahí donde nacen los diáconos, y los diáconos comienzan a solventar ese problema, amén. Entonces ellos mencionan y dicen: no es justo que dejemos nosotros la predicación, no es justo que dejemos la palabra de Dios y la oración por esto. No, vamos a poner gente que esté apta para esto, y nosotros vamos a seguir, dice Pedro, en la predicación y en la oración. ¿Entienden esto? Entonces lo que quiero especificar es que Jesús se va. Ellos tienen la carga de ser aquellas personas, de aconsejar, de actuar como apóstoles, de actuar como consultores, de hablar de la experiencia, del cambio que Jesús hizo en ellos, que Jesús los hizo crecer. Pero ahora Jesús no está con ellos físicamente. Ahora ellos tienen que seguir un ritmo. ¿Están conmigo? Y el paso número 2 para seguir creciendo, porque nunca se deja de crecer cuando Cristo está con nosotros. ¿Escuchó? Porque cuando yo entré por primera vez a una iglesia, entré como un oyente. Después me hice hermano, después me hice líder, después me hice fui escalando. Ahora, si usted me pregunta cómo hice para estar aquí, yo le diría: Jesús me hizo crecer. ¿Está conmigo? Entonces, para seguir creciendo, el Señor les enseña a tener un ritmo de santidad. Número 1, les pide que se mantengan orando. Número 2, les pide que se mantengan ayunando. Y número 3, les pide que se mantengan escudriñando las Escrituras, que tengan un ritmo de santidad, que tengan ese ritmo de acercamiento hacia Dios, para que sigan creciendo y creciendo y creciendo. Ellos dijeron: nosotros persistiremos. Jesús no está, pero hemos crecido, y también Él nos ha enseñado a tener un ritmo de vida, a tener un estilo de vida de santidad. Seguiremos orando, seguiremos ayunando, escudriñando las Escrituras, aconsejando. Seguiremos apegados a Dios y seguiremos creciendo hasta que Él venga por nosotros.